Amén. Gloria a Dios. ¿Podemos dar gloria a Dios? Qué bueno es alabar al Señor, ¿verdad, hermanos? Qué bueno es entrar en la presencia de Dios, poder sentir esta presencia maravillosa de nuestro Dios. Vamos a leer la Biblia, entonces les invito a que leamos en el primera carta del apóstol Pedro, el capítulo 5 y el verso 10. Primera de Pedro 5, 10. Gloria al Señor. Vamos a leerlo juntos, hermanos, este verso del capítulo 5. Dice más, el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Amén. Vamos entonces a orar y pedirle al Señor que a través de su palabra nos hable, nos instruya, que su palabra llegue a lo profundo de nuestro ser y Dios nos ayude a poner por obra su palabra. Señor Jesús, poderoso Dios, le invocamos en esta hora reconociendo que no hay otro, Señor. Usted es Dios fiel, Dios justo, Dios verdadero, que con amor eterno nos ha amado y ha prolongado su misericordia en nosotros. Pedimos, Señor, que a través de la predicación de su palabra, usted hable a nuestras vidas, que nos ayude, Señor, conociendo cada situación y cada circunstancia de nosotros. Hable, oh Dios, conforme a su voluntad. Hable, oh Dios, conforme a la necesidad de sus hijos. Ayúdenos, Señor, a recibir su palabra, a obedecerla y compartirla. En el nombre de Jesús damos gracias. Amén y amén. Gloria al Señor. ¿Pueden sentarse, hermanos? El tema de hoy es un proceso con propósito, entendiendo que la vida es un proceso en todos los aspectos. En todos los aspectos hay procesos de parte de nuestro Dios, ¿verdad, hermanos? Todo en la vida tiene sus etapas y es muy importante no brincar o pasarnos esas etapas, porque después hay consecuencias. Mire que cuando los niños necesitan primero nacer, crecer y después desarrollarse e ir pasando cada una de las etapas. Cuando nuestros hijos están en una etapa tierna y digamos son niños y nosotros como padres apresuramos o aceleramos el proceso, les podemos hacer un gran daño. Mire que en nuestras épocas nuestros padres aceleraban ese proceso en nosotros como hijos. Desde temprana edad, niños de 5 o 6 años y ya trabajando en trabajos duros, ¿verdad? Que hoy, después de muchos años, hay secuelas en el cuerpo. Es decir, se aceleraron los procesos. También cuando nuestros hijos tienen compañías con personas mayores que ellos. Es muy importante como padres cuidar esa parte porque cuando los hijos, un niño que tiene de amistad, personas ya de adolescentes, jóvenes o adultos, sus pláticas son diferentes a las de un niño. Y eso de alguna u otra manera puede producir el proceso o acelerar el proceso en el desarrollo mental de ese niño, el desarrollo espiritual. Hoy lamentablemente muchos niños, uno a veces mira cómo los niños, ese proceso ha sido acelerado, ¿verdad? Padres desde temprana edad dándole cerveza o vino a los hijos, ¿verdad? Haciéndolos participar de cosas, aún enseñándoles a decir groserías, malas palabras. Y claro, desde chiquitos esos niños se van corrompiendo y llegan a una edad y es muy terrible. Entonces son procesos que se van
acelerando, y qué bueno es que nosotros aprendamos a pasar los procesos en Dios. Amén. No brincarnos las etapas. Las etapas en Dios son importantes y necesarias, hermanos. El proceso en Dios es muy importante y es muy necesario. A veces doloroso, sí es doloroso. A veces la situación es muy dura y difícil. Pero si Dios tiene el control, nos va a ir bien. Aleluya. Porque todos los que amamos a Dios, dice el apóstol, todas las cosas nos ayudan para bien. Esto es los que conforme a su propósito son llamados. El sufrimiento entonces es una plataforma para desplegar el poder de Dios. Un principio con el que podemos contar en tiempos difíciles es que Dios usa la tribulación como un proceso con propósito en nuestras vidas. Dios tiene un propósito detrás de cada una de las etapas o cada uno de los procesos por las que Él permite que nosotros atravesemos. Hay dos propósitos entonces, según la Biblia, respecto a las tribulaciones y el propósito de ellas. Primero, en Santiago capítulo 1, del 2 al 4, nos habla de que el primer propósito de la tribulación es el crecimiento como cristianos. Somos llamados a crecer, a desarrollarnos y ser cada día mejor hijos de Dios. Entonces, el primer proceso es nuestro crecimiento cristiano. El segundo proceso, que sería más bien el primer proceso, es la gloria de Dios. Amén. Las tribulaciones, las angustias, las preocupaciones, Dios las permite, hermanos, con el propósito de ser Él glorificado. La Biblia dice en el libro de Juan 9:3, la historia del ciego, aquel ciego de nacimiento. Dice la Biblia que el Señor sana la vista de ese hombre, pero los apóstoles le preguntan al Señor, ¿quién pecó, Señor, él o sus padres, para que él haya nacido ciego? Según la cultura judía, todo aquel que le pasaba algo era porque esa persona no estaba bien, estaba haciendo algo malo. Por eso cuando miramos la historia de Job y aquellos amigos que vinieron y se sentaron con Job en medio de su calamidad, cuando ellos comienzan a hablar, comienzan a cuestionar la vida de Job. Comienzan a decirle, Job, tú estás sufriendo porque pecaste, porque estás mal. Y cada uno de los amigos le están cuestionando la vida a este hombre. Pero Dios, que conocía bien todas las cosas y las conoce, entonces el Señor manda y trata con Job, trata con los amigos, y al final es Job el que tiene que orar por los amigos para que los amigos sean rectificados en su pensamiento. Entonces, en el pensamiento judío era, si te pasa algo, algo estás haciendo. Hoy en día todavía hay cristianos que piensan así. Ah, te pasó algo, de seguro estás pecando, de seguro estás haciendo algo por ahí escondidas. No necesariamente, hermanos, no necesariamente. Puede ser en muchas ocasiones, pero no necesariamente siempre será por ahí un pecado oculto. Entonces, el Señor les explica, no, lo que Él está pasando es para la gloria de Dios. Es para que Él se manifieste, haga el milagro y la gente entienda que el que tiene control de todo es el Señor. Por lo tanto, la gloria se la lleva el Señor y no el ser humano. Aleluya. Entonces, primero la gloria de Dios, segundo el crecimiento como cristianos. Hebreos 10:33 dice, por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Entonces habla de las tribulaciones con las que el creyente se convierte en un espectáculo. No espectáculo para el creyente, pero espectáculo para el incrédulo.
Porque cuando usted o yo, hermanos, estamos sufriendo por causa de Cristo, nos están viendo. Estamos siendo espectáculo en nuestro entorno. Están viendo cómo vamos a reaccionar en medio del dolor, la enfermedad, la angustia, la preocupación, la escasez. Porque nosotros siempre hemos predicado y creemos que tenemos un Dios grande, un Dios que todo lo puede, un Dios que sana, un Dios que nos ayuda con nuestros problemas, un Dios que hace milagros, multiplica panes y peces, hace grandes cosas. Pero entonces cuando nos toca pasar esa etapa difícil, nos convertimos en espectáculo y la gente a nuestro alrededor está viendo. Quiero ver su reacción. Quiero ver a ver si es cierto que cree en el Dios que predica. Y dice el libro de Hebreos que viniste a ser espectáculo. Llegasteis a ser compañeros de los que estaban en situación semejante. Amén. Entonces, cuando estamos pasando por alguna tribulación, tenemos la oportunidad de responder a la tribulación bíblicamente, o también tenemos la oportunidad de responder de alguna otra manera. Pero no se olvide, hermano, que somos espectáculo, nos están viendo. Parece que nadie nos ve, nos están viendo. La familia inconversa nos está viendo. El vecino nos está viendo, el compañero de trabajo nos está viendo. Y cuando estamos sufriendo, nos están viendo. ¿Cómo reaccionas a ese proceso, a esa tribulación? El sufrimiento entonces es para que el Señor despliegue su poder y su gloria y su gracia. Aleluya. Dios no desperdicia el tiempo y Dios no desperdiciará el sufrimiento por el cual estemos atravesando. Amén. Dios también utiliza el sufrimiento para su gloria. Utiliza el sufrimiento nuestro para desplegar su gracia y su poder. Aleluya. El Señor en medio de toda dificultad, angustia, enfermedad, Él puede sanar, restaurar, Él puede obrar. Pero sabe que si Él no nos sana, si Él no nos ayuda a resolver el problema, Él nos da la gracia para que podamos atravesar el proceso. Aleluya. Para que ese proceso no sea tan duro y difícil. Nos da la gracia para que podamos atravesarlo. Gloria al Señor. Cuando Pablo le pide al Señor que el Señor le ayude en ese aguijón en la carne, el Señor le dijo, bástate mi gracia. Así es que, hermanos, si el Señor está con nosotros, nos va a ir bien. Vamos a salir adelante en el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. La Biblia habla también cuando Jesucristo le dijo al apóstol Pedro, y yo oraré para que tu fe no falte. La iglesia es llamada a orar unos por otros. Sobre todo, hermanos, cuando nos damos cuenta que hay hermanos atribulados, sufriendo. Nuestra oración debe de ser, Señor, fortalece su fe. Por supuesto, oramos por sanidad, oramos por restauración, oramos para que Dios supla la necesidad, oramos para que Dios intervenga. Pero, Señor, en el proceso, ayúdanos para que la fe de ellos no falte. Para que en el proceso ellos sigan adelante, fortalecidos en su presencia. Aleluya. Por eso es bueno que oremos siempre unos por otros y fortaleza para que nosotros podamos perseverar en medio del dolor. Aleluya. Tengo 3 ejemplos muy conocidos de estos hombres que pasaron por un proceso difícil, duro. No fue un proceso fácil, pero ese proceso, gracias a Dios, les ayudó
cómo nos ayudará a todos cuando pasamos los procesos en Dios. Primero, cuando se habla de proceso, es muy importante que entendamos quién es el autor de los procesos, quién está detrás de los procesos. Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Otras versiones dice, porque yo sé los propósitos que tengo acerca de vosotros. Dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darlos el fin que esperáis. Isaías 55:8, porque mis pensamientos o propósitos, podríamos llamarlos también, no son vuestros propósitos o pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Amén. Entonces el que está detrás de los procesos se llama Jesucristo. No olvidemos que cuando estemos atravesando un momento duro y difícil, el Señor sigue teniendo control de todas las cosas. Gloria a Dios. Jeremías 18:6 dice, no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová. He aquí como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Seguimos estando en la mano del alfarero, en la mano del Señor están nuestras vidas. Amén. Y el Señor hace, hermanos, como Él quiere hacerlo. Él sabe cómo hacer con nosotros. Por eso cuando estamos como en esas luchas, ¿verdad? En esas discusiones, no discuta tanto, mejor arrodíllese y llore, porque la oración eficaz del justo puede mucho. Y es Dios, hermano, el que sabe cómo obrar, cómo tratar en la vida de las personas. Aleluya. Pero entonces dice Jeremías que somos como barro en las manos del alfarero. El alfarero tiene un plan con nosotros, un propósito, pero ese propósito tiene que ser de acuerdo a la voluntad del Señor. Amén. Entonces, mirando, hermanos, estos tres ejemplos que son Moisés, que es José y que es el apóstol Pedro, vamos a mirar cómo es muy parecida la manera en la que Dios trata con cada uno de ellos. Y en alguno de estos ejemplos, no sé si nosotros nos podamos encontrar en ese momento o en qué etapa del proceso me encuentro. Amén. Primero, en los tres casos, ambos se adelantaron en el proceso o en el plan de Dios. Cuando se habla de un propósito o plan de Dios, por supuesto el que lo maneja, el que lo dirige es Dios. Pero vamos a encontrar en estos ejemplos que ellos se adelantaron al plan de Dios. Porque el proceso a veces es doloroso, es difícil y a veces nosotros queremos adelantar el proceso. No quiero pasar tanto tiempo en ese específico momento, en esa específica situación y queremos acelerar el proceso. Si aceleramos el proceso, no nos va a ir bien, hermanos. Tenemos y necesitamos la gracia de Dios para atravesar en medio de y no acelerar el proceso. Ya, Señor, quítame esto, ya no aguanto. No, ayúdame, Señor, a pasar el proceso, porque el proceso es necesario. Dice la palabra del Señor en el libro de Hechos, capítulo 7, versículo 23 al 25. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, está hablando de Moisés, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel, y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Verso 25. Pero él pensaba, Moisés, él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios le daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Moisés pensó que ya es tiempo, es el momento, porque
En la niñez de Moisés, quien lo cuidaba era su propia mamá. En esos primeros años la mamá fue la que habló, le enseñó sobre el Señor. Amén. Y por supuesto, esa bendición que Dios tenía para la vida de Moisés, será ese libertador de Israel. Pero Moisés pensó que era a la edad de él, que era en el tiempo de él. 40 años, un hombre robusto, fuerte, con toda esa inteligencia, conocimiento adquirido de Egipto, que era la nación más poderosa de ese tiempo. Es como decir a alguien que se preparó por allá metido en la Casa Blanca. Tuvo los mejores maestros, la mejor enseñanza. Cuidó su cuerpo de la mejor manera, tenía los mejores alimentos. Y cuando él sale y ve a sus hermanos, él se dice a sí mismo, es tiempo. Pareciera como que Dios no actúa. Ya es el momento que Dios no ve que sufre el pueblo de Israel. Y entonces él sale adelante, ve que maltratan a uno de los judíos y él se mete y golpea al egipcio, lo mata y después lo sepulta. Dice la Biblia que al siguiente día vuelve otra vez y se acercan los hermanos. Recuerden que Israel estaba cautivo, estaban como esclavos en Egipto. Y las tareas de ellos eran tareas muy duras, muy fuertes, no eran fáciles. Entonces cuando Moisés va el siguiente día y ve que dos judíos están discutiendo, se mete y les dice que no discutan. Uno de ellos le dice, ¿te has convertido ya en juez de nosotros? Y le dicen, vimos cómo mataste ayer a uno, cómo lo sepultaste. Y se cayó, hermanos, el plan de Moisés a los suelos. Porque sabes que Moisés todavía no era el tiempo. Todavía no. Te adelantaste al proceso. Te tienes que esperar. Y dice entonces la palabra del Señor que Moisés tuvo que huir al desierto. Y después viene la segunda etapa de él. Pero entonces Moisés se adelanta al proceso de Dios. Por lo tanto, tiene que esperar el proceso de Dios. Cuando estamos en las pruebas o en las dificultades y no aguantamos y queremos solucionar las cosas nosotros mismos, vamos a fracasar, hermanos, y vamos a fallar. Amén. Y Dios lo que quiere es que atravesemos el proceso, porque tomados de la mano del Señor vamos a salir adelante. Génesis 37:5. La Biblia nos habla de este joven llamado José. Los hermanos lo ven con una túnica de colores y ellos entendían el significado de esa túnica. Es el favorito de papá. Papá tiene como favorito a José. Y José gozaba, hermanos, de ese favoritismo. Amén. Era un hombre joven y gozaba del favoritismo de papá. Pero entonces se adelanta José, a lo mejor ingenuamente, pero se adelanta. Dios le da 2 sueños a José y le muestra un manojo, ¿verdad? Le muestra un manojo grande, más grande que los otros, y dice que los otros manojos a su alrededor se postran delante de ese manojo más grande. Y después les dice, Dios me dio un sueño donde la luna, el sol y 11 estrellas se postrarían ante mí. Entonces José transmite el sueño a sus hermanos. De pronto José, como un hombre joven, adolescente, de pronto dijo, quiero impresionar a mis hermanos, a mi papá, a mi mamá. Les quiero mostrar dónde Dios me va a poner, cómo Dios me va a bendecir,
pero te apresuraste, José. No era el tiempo de decirles, de contarles. Porque hay cosas que Dios nos da para nosotros, hermano, no para divulgarlas, no para contarlas. Lo que el Señor nos manda a contar y divulgar es el evangelio que salva a los perdidos. Pero el Señor le da esa experiencia a José. José se adelanta y les dice: soñé que ustedes se van a inclinar ante mí. Eso hizo que los hermanos se enojaran y dice que aún más le odiaban. Y después viene la etapa donde buscan cómo matarlo. ¿Cómo me voy a deshacer de José? Claro, porque José se adelantó al proceso y al plan que Dios tenía para él. Amén. Mateo 26:35. Previo a estos versículos, Jesús le dijo a Pedro que lo iba a negar 3 veces. Jesús le dijo: me vas a negar antes que cante el gallo 2. Me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Lo que notamos en estos 3 ejemplos, hermanos, es que hay cierto orgullo en todos ellos, creyéndose que ellos pueden lograrlo, pueden avanzar, pueden seguir adelante ellos. Porque acá notamos que en todos ellos hay un adelanto en el proceso. Pero yo no sé si a ellos se les olvidó que Dios no necesita el conocimiento nuestro, ni el estudio nuestro, ni la fuerza física nuestra. Dios lo que necesita es un corazón dispuesto a adorarlo y servirlo. Aleluya. Pero a ellos parece que se les olvidó. No, es que Moisés, tú 40 años en el palacio. Tanto conocimiento. José, tu favorito de tu papá. Qué tremendo sueño te dio Dios. Pedro, tú eres el líder de los 12. Tremendo carácter que tienes. Pero no. Dios ve el corazón nuestro, hermano. Dios ve más allá de lo que nosotros vemos. Y Dios los miró y dijo: no están listos. Acuérdese, hermano. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Un propósito o varios propósitos. Dios no nos ha salvado para sentarnos en las bancas. Dios nos ha salvado para que le rindamos frutos para su gloria. Para que le sirvamos con todo el corazón. Que la vida que Dios nos preste pueda hacer servicio a Dios. Aleluya. Pero entonces ellos se dieron cuenta, o el Señor se dio cuenta que ellos no estaban preparados. Todavía hay mucho de ellos y Dios necesita que haya menos. Todavía, hermanos, nosotros como creyentes podemos tener mucho de nosotros. Y Dios necesita menos de nosotros y más de Él. Amén, como dice ese canto, más de ti, menos de mí. O como dijo Juan el Bautista, es necesario que yo mengüe, pero que Él crezca en mí. Ahora entonces viene el proceso de Dios, por donde muchos no llegan o no lo superan o se estancan ahí. Viene el proceso de la soledad. Viene el proceso del desierto. Viene el proceso del menosprecio. Viene el proceso del lloro amargo. Y esa es la etapa dolorosa, difícil, pero que al final nos servirá. La Biblia entonces nos habla de que Moisés 40 años en el desierto. Ya este Moisés no es el que salió de Egipto.
Ya el sol había hecho cambios físicos en la vida de Moisés. Ya no tenía el cutis suave. Ya no tenía de pronto el rostro tan bonito como lo tenía en el palacio. Había cambiado. Amén. Es decir, el desierto cambia, transforma la vida de las personas. Las va moldeando conforme a la voluntad del Señor. Amén. Y ahí es cuando comienza, hermano, la mano de Dios a intervenir, a obrar en todos aquellos que le permitimos al Señor que obre, que nos lleve por donde Él nos quiera llevar, pero que nunca nos suelte de su mano. Entonces ahora Moisés, 40 años en el desierto, José, 17 años como esclavo, sufriendo una cantidad de injusticias, siendo tentado por la esposa de Potifar y algunas otras cosas por las que él vivió. 17 años como esclavo en Egipto y tratado injustamente. Pedro fue, hermano, solamente algunos días. Esto es interesante. La última vez que escuchamos hablar de Pedro es cuando él niega al Señor y dice la Biblia que se va y llora amargamente. Y después viene el juicio al Señor, la muerte al Señor. Sepultado 3 días, resucita. Nos podríamos preguntar por qué Moisés duró 40 años. ¿Por qué José 17 y Pedro 3 días? Nos podríamos cuestionar por qué yo sufro más que otros cristianos. ¿Por qué yo llevo más tiempo en el proceso? Recuerde que estamos en las manos del alfarero. Y el alfarero sabe el grado de temperatura que necesita el barro, el tiempo que necesita metido en el horno. No para todos es igual. Algunos durarán más, otros durarán menos. Pero para todos hay proceso de Dios. En estos 3 hombres pareciera que Dios es injusto porque a uno le dio tantos años y a otro solo le dio esa parte, ese proceso de 3 días de cuando lo negó a cuando después es restaurado a su ministerio. Así es que todos ellos de alguna forma pasaron por el proceso de soledad. No sabemos la etapa del apóstol Pedro, hermanos, pero son 3 días solamente lo que estuvo allá, pero la Biblia dice que lloró amargamente. No sabemos si esos 3 días por allá solo se sintió de lo peor. Yo no soy el que Dios va a usar. Yo soy de lo peor, yo soy terrible. ¿Sabe cómo muchas veces nosotros nos hemos sentido? Soy terrible. Le fallé a Dios. Le desobedecí. Yo no creo que me vuelva a dar otra oportunidad. Pero después nos damos cuenta que Él es, hermano, misericordia y gracia. Que Él es un Dios que da nuevas oportunidades. Aleluya. Gloria al Señor. Algunos de los medios que Dios usa para procesarnos. Puede ser tu carácter o nuestro carácter, como sucedió con Pedro. Dios puede usar a tu familia. Muchas veces la familia inconversa, como usó el Señor a la familia de José. Sus propios hermanos lo odiaban y lo querían matar. Dios también puede usar el proceso de la enfermedad, como la usó con Job. Dios puede usar tu trabajo, tu patrón, qué sé yo. Dios puede usar muchos medios y muchas formas para procesarnos. Por eso muchas veces nos sorprendemos de las cosas que Dios utiliza para procesarnos. Pero Dios, hermano, tiene el control de todas las cosas. Como José pudo haber pensado, mis propios hermanos me querían matar.
Estoy viviendo lo que estoy viviendo porque mis hermanos, culpa de mis hermanos, mi familia. Moisés, por allá en el desierto, 20 años, 30 años, 30 y tantos años, cerca de 40 años, Moisés pudo haber pensado, me adelanté, mi carácter, mi forma de ser me traicionó. Porque una de las cosas en las que Dios trabaja primero en los creyentes es en el carácter, nuestro carácter. Pedro seguro era un hombre arrebatado, un hombre que hablaba antes de pensar, un hombre que casi que quería mandar al Señor, quería decirle casi al Señor lo que hiciera. El Señor le dijo, voy a morir. No, Pedro le dijo, no te acontezca tal cosa. Y cuando fueron a apresar al Señor los soldados romanos, ahí está Pedro a defender al Señor. Todavía no, Pedro, no es el momento, mete tu espada. Pedro no había entendido porque el carácter, hermanos, nos traiciona, su carácter, mi carácter nos traiciona. A veces nos dejamos guiar por el carácter. Y cuando Dios ve eso, dice Dios, necesita proceso. Y el proceso puede ser más largo. Cuando se está en el proceso, lo duro es muchas veces no entender la situación. El preguntarnos el por qué o para qué. Moisés 40 años en el palacio, ahora 40 años en el desierto. José 17 años con la túnica de colores, pero entonces pasaron 13 años y a los 30 ahora está con la túnica de preso. Está encerrado en la cárcel. Yo no sé si usaban esos trajes naranjas que usan aquí en la cárcel, pero ahora está con la túnica de preso. Como de un lado lo llevó hasta el otro extremo, de un extremo al otro extremo. Y son las cosas que a veces no se comprenden. Y el por qué estoy así, por qué esta situación. Estoy orando, estoy leyendo la Biblia, estoy tratando de ser lo mejor para el Señor, pero estamos acá y de pronto ya estamos en el otro extremo, pasando el proceso. Pero aunque no lo entendamos, hermano, el proceso, lo importante es saber que Él está con nosotros, porque el que comenzó la buena obra en nosotros, la perfecciona hasta el día de Jesucristo. El que empezó en mi vida, continuará y me llevará hasta el final. Aleluya. Por eso, en medio del proceso por el que estemos pasando, no estamos solos. Isaías 43:2 dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos no te anegarán, cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Aleluya. Él está contigo y está con nosotros. Él nunca nos ha abandonado ni nos abandonará. Aleluya. Dios nos está perfeccionando. Santiago 1:2 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Es decir, primero Dios prueba nuestra fe. Amén. ¿Cómo está nuestra fe? ¿Qué tan fuerte está nuestra fe? Pero cuando venga el proceso, hermano, la tribulación a nuestras vidas, aférrese por fe a las promesas que tenemos en el Señor. Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito
Señor. ¿Me escuchan? Bueno, seguimos. Ya voy a terminar, hermanos. Cuando llega entonces la tribulación, me aferro a lo aférrese al carácter de Dios. Él ha prometido estar con nosotros. Amén. Y él, hermanos, lo cumplirá. Gloria al Señor. Él cumple sus promesas. Por eso, cuando estemos en momentos duros, aferrémonos al carácter de Dios. Es inmutable, no cambia. El poder de Dios no ha disminuido, sigue siendo todopoderoso. Aferrémonos a ese carácter del Señor. Recuerde que estamos en medio de una prueba, en medio de un proceso, pero seguro el Señor nos ayudará a salir de ese proceso. Y lo más hermoso es que cuando pasamos el proceso nos convertimos en instrumentos en las manos del Señor. Dios nos quiere usar. Dios nos quiere usar, pero a la manera de Él, no a nuestra manera. Dios nos está procesando porque quiere que seamos mejores. Él quiere usarnos para su gloria y su honra. Después de que Moisés está 40 años en el desierto, ahora sí ha pasado el proceso de Dios. Ahora sí Moisés puede ser el libertador de Israel. Aleluya. Ahora sí ha llegado el tiempo de que Dios use a Moisés, porque ya no hay tanto de Moisés, sino hay Dios en la vida de Moisés. Ahora sí, José, es tiempo. 13 años han transcurrido. Muchas injusticias, sí. Muchas dificultades, sí. Pero ahora José puede ser usado para preservar al pueblo de Israel. No nos olvidemos que como iglesia somos llamados a ser la sal de la tierra. La sal es la que preserva de que el mundo termine corrompiéndose más de lo que ya está. La iglesia en el mundo, hermanos, está preservando a este mundo de que no se corrompa. Por eso Dios está procesándonos para que podamos llegar a ser esa sal que el Señor quiere que seamos. Amén. Pedro, ahora, hermanos, después de pasar esa experiencia, si quiere corta, experiencia corta, pero de igual forma Dios trató en su vida. Ahora sí, Pedro, puedes usar las llaves del reino. ¿Se acuerda que el Señor le dijo, tú eres Pedro, a ti te daré las llaves del reino? Ahora sí, Pedro, estás listo para que prediques en el día de Pentecostés. Estás listo para que abras la puerta para que entren judíos, entren samaritanos, entren gentiles, entren religiosos y todos conozcan que Jesucristo es el Señor, el Dios de los dioses, el único salvador de nuestras almas. Ahora sí estás listo, Pedro, para que puedas ser un instrumento en mis manos, dice nuestro Dios. Aleluya. ¿En qué etapa te encuentras en el proceso con propósito que Dios tiene? ¿No has empezado el proceso? Prepárate porque vas a pasar por él. ¿Ya estás en el proceso? Acuérdate que Él no te va a soltar durante el proceso.
Ya pasaste el proceso. Prepárate porque Dios te quiere usar. Aleluya. Para su gloria y su honra. Termino con el versículo que leímos al principio y vamos a cantar un canto, hermanos. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Ese es el interés y el deseo de Dios. Que en medio de toda situación entendamos que Él nos está perfeccionando. Él sigue trabajando, quitando cosas de nuestras vidas que no le sirven a Dios. Amén. Él también nos está afirmando. Amén. Nos está dando la fuerza, gloria al Señor, para establecernos y servirle con todo el corazón. Aleluya. No te olvides que Dios tiene un propósito en cada uno de nuestros procesos. Sigamos adelante, hermanos. Les invito a que estemos en pie. Mediten en la palabra del Señor.